Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental. Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les saludamos Isabel Jordán y Alejandra Medina. Muy buenas, Alejandra. Muy buenas, Isabel. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Gobierno británico prohibirá a la Iglesia de Inglaterra celebrar bodas entre homosexuales. Obispo fiel a la Iglesia y arrestado en China pierde título episcopal. Virgen de Guadalupe, las apariciones que marcaron la historia de América. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Gallardón anuncia que presentará la reforma del aborto en breve. Hazte Oír pide al gobierno asilo político para Asia Bibi. La crisis económica lleva a muchos españoles a volver a la fe católica. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Para empezar nuestro informativo, damos un repaso breve al mundo para ver el plan destructivo de la vida y la familia que se está llevando a cabo, y a su vez para ver el clamor cívico en defensa de los auténticos valores. En Uruguay, la Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto de ley que equipará las uniones homosexuales al matrimonio conformado por un hombre y una mujer. El proyecto ahora debe pasar al Senado para su ratificación o rechazo. Sobre esta controvertida norma, la Iglesia en Uruguay, a través de sus obispos, ha recordado que solo puede llamarse matrimonio a la unión estable de varón y mujer. En Uruguay también un centenar de doctores de todo el país de la Asociación Médicos por la Salud y la Vida han presentado un recurso contra el decreto que reglamenta la ley del aborto porque consideran que no respeta el derecho a la objeción de conciencia. En Perú, Monseñor José Antonio Uguren, arzobispo de Piura y Tumbes y presidente de la Comisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Peruana, ha denunciado que el Plan Nacional de Derechos Humanos, promovido por el Ministerio de Justicia y de marcado carácter abortista, es contrario a la legislación del país que reconoce la vida desde la concepción y la protección a la misma. En Ecuador, la Red Pro Vida y Familia ha advertido que el colectivo gay está presionando a la Asamblea Nacional para que incluya el cambio de sexo en la cédula de identidad como parte de la reforma de la Ley de Registro Civil, cuyo primer debate se inició este martes. La red ha llamado a los ecuatorianos a reaccionar ante este atropello a la dignidad del ser humano, a la familia y a la sociedad ecuatoriana, identificando a los candidatos que apoyan estas leyes para negarles el voto. En Francia, la Manif pour tous, colectivo sin matices ideológicos ni religiosos que logró reunir a más de 100.000 personas el pasado 17 de noviembre, está preparando una nueva manifestación para el próximo 13 de enero en París, en defensa de la familia y de la infancia, frente al proyecto del gobierno francés de equiparar el matrimonio con las uniones homosexuales, iniciativa que se presentará dentro de 2 meses en la Asamblea. En el Reino Unido, el gobierno ha presentado este martes ante el Parlamento sus planes para la legalización del matrimonio entre homosexuales, en los que prohíbe expresamente a la Iglesia de Inglaterra oficiar esas bodas. La ministra de Cultura, María Miller, que debido a la gran oposición que ha encontrado de la Iglesia de Inglaterra y la de Gales, ha optado no solo por eximirlas de celebrar esos casamientos, sino en su caso hacerlos ilegales. En Canadá, Dawn Stefanovic ha publicado el libro Fuera de la Oscuridad, Mi vida con un padre gay, donde narra su tragedia en un hogar con un progenitor gay, con el fin de mostrar la influencia negativa que tiene en los niños ser criados por padres homosexuales. Dawn, ahora casada y madre de familia, narra el estado de destrucción de la personalidad y de la dignidad humana que tuvo que vivir desde su infancia, y cómo al llegar a la edad adulta logró reconciliarse con su pasado, complicado y traumático, gracias a años de terapia y la profunda fe en Dios. La Asociación Patriótica, creada por Mao Zedong en 1958, nació con el ideal de crear una iglesia independiente de la Santa Sede y en la que los obispos sean nombrados de forma autónoma. China permite el culto católico únicamente a la Asociación Patriótica Católica China, subalterna del Partido Comunista de China, y rechaza la autoridad del Vaticano para nombrar obispos o gobernarlos. La Iglesia Católica fiel al Papa no es completamente clandestina, aunque es asediada constantemente. Las relaciones diplomáticas entre China y el Vaticano se rompieron en 1951, 2 años después de la llegada al poder de los comunistas que expulsaron a los clérigos extranjeros. Un ejemplo de valentía para muchos sacerdotes y obispos de China es Monseñor Tadeo Madaquín, obispo auxiliar de Shanghái. Fue ordenado el pasado 7 de julio y ahora ha perdido, además de la libertad, su título episcopal. El día de su ordenación episcopal, el prelado desafió la política religiosa que pesa desde hace 60 años sobre la Iglesia de China al renunciar a la Asociación Patriótica. El obispo también se negó a compartir el cáliz de la comunión con un obispo excomulgado por la Santa Sede
y desde ese día está preso. Al Vaticano le preocupa la situación del obispo auxiliar de Shanghái, Monseñor Ma Dakin. Aunque fue ordenado en julio con la aprobación del Partido Comunista, tras la ceremonia anunció que abandonaba la Iglesia Patriótica y por eso la policía lo encerró en el seminario y no le deja salir. Ahora Pekín ha dado un paso más y le ha retirado el nombramiento de obispo. De parte del Vaticano ha respondido el obispo chino Sabiong Taifai, número 2 de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Hong Taifai recuerda que solo el Papa puede nombrar obispos, retirarles el mandato o sancionarlos, y dice que la así llamada Conferencia de Obispos Católicos de China, que ha retirado el nombramiento al obispo auxiliar de Shanghái, no está reconocida por el Vaticano. O sea que Ma Dakin sigue siendo obispo auxiliar de Shanghái a todos los efectos. Además, el Vaticano recuerda que es un hombre fiel a la Iglesia y con sincero amor por su patria, China. Vista la difícil situación que atraviesan los católicos en este país, Hong Taifai pide que se celebren misas por los católicos de China. Hay historias que afortunadamente acaban bien, como la del capitán Lubrano, que estuvo 10 meses secuestrado en alta mar. En este reportaje nos cuenta su experiencia vivida desde la fe. Es difícil pensar cómo es estar secuestrado durante 316 días, pero aún es más difícil pensar cómo pueden ser esos días de cautiverio en alta mar. Una nave que transportaba petróleo. Nuestra nave transportaba petróleo crudo, una nave civil, sin ninguna particularidad. Nos vimos envueltos en una situación extrema. Esto te hace pensar que el mundo que hemos creado no es como debería ser. Hay demasiadas diferencias entre ricos y pobres. Esta fue la experiencia de Giuseppe Lubrano Lavandera, capitán del barco Sabina Kailing, y del resto de la tripulación, 22 marineros, que fueron secuestrados por 30 piratas somalíes. Los días transcurrían iguales, con una fuerte ansiedad, una gran frustración y con el miedo de perder la vida en cualquier momento. Vivíamos sobre el puente de mandos, comíamos lo poco que nos daban y nos obligaban a dormir en el suelo, en condiciones infrahumanas. Y en situaciones tan extremas la fe interviene. Su ración diaria consistía en 1,5 litros de agua y un puñado de arroz. No podían lavarse ni limpiar su ropa y los piratas tampoco permitían que los secuestrados contactaran con sus familias para decir que seguían vivos. Lubrano asegura que en esos 10 meses que vivió al límite de sus fuerzas tan solo podía hacer una cosa. Los secuestradores eran de otra religión y me decían, tú rezas al Dios equivocado. Yo les decía que no, que Dios es uno solo, simplemente lo llamamos de manera distinta. Las arduas negociaciones duraron varios meses, hasta que finalmente, el 25 de diciembre de 2011, 316 días después de haber sido secuestrados, los piratas somalíes le dieron la noticia de que estaban en libertad. Ahora ha pasado casi un año tras nuestra liberación. Recuerdo el momento en el que los piratas nos dijeron que se había llegado a un acuerdo entre las partes y que seguramente volveríamos a ver a nuestros seres queridos. Se pusieron en contacto con la nave que vendría a rescatarlos. Además de agua y comida, el capitán Lubrano también pidió algo muy especial. Fuimos liberados el 25 y pudimos partir el 25 de diciembre. Vino un capellán que fue traído en helicóptero e improvisó un pequeño altar con un crucifijo. Queríamos que celebrara la misa porque verdaderamente lo necesitábamos. Anuncié por el megáfono que la misa sería a las 10 y pensaba que solo vendrían los católicos, pero vinieron todos, los musulmanes, los hindúes. Fue un momento de gran unión entre nosotros. Cuando llegó el momento de la paz, todos nos abrazamos. Fue una prueba de que Dios estaba con nosotros, que nos había acompañado. La historia de un secuestro en el que la fe jugó una importante baza, la de esperar contra toda esperanza, que regresarían todos sanos y salvos a casa. El 12 de diciembre, católicos de todo el mundo han festejado con diversas y variadas celebraciones la fiesta de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América. Las apariciones de la Santísima Virgen han marcado toda la historia de América y de muchos corazones. Este año ha tenido un significado especial por la invitación del Papa a la nueva evangelización. María Santísima ha logrado transmitir el mensaje cristiano a una cultura no cristiana. A pesar del paso del tiempo, la historia de la Virgen de Guadalupe sigue fascinando a millones de personas. Católicos de todo el mundo y especialmente de México se preparan para cantar y rezar a la Virgen el día del aniversario de las apariciones. Que este año tiene un significado especial por la invitación del Papa a la nueva evangelización. María Santísima
logra transmitir el mensaje cristiano a una cultura que no es cristiana. Las apariciones tuvieron lugar en 1531, en la actual Ciudad de México, cuando la Virgen de Guadalupe se apareció a un humilde indígena llamado Juan Diego, que caminaba por el Cerro Tepeyac. Le pidió que se construyese una iglesia en honor a su hijo, pero el arzobispo Fray Juan de Zumárraga no creyó al indio Juan Diego. El arzobispo pide una señal para poder creerle o dar crédito a las palabras de Juan Diego. Y en realidad el arzobispo recibe no solamente una señal, sino 3 señales. La primera fue el acontecimiento de las rosas. Las rosas crecieron a pesar de que era pleno invierno en el Cerro de Tepeyac. La Virgen pidió a Juan Diego que entregara esas flores al obispo, pero su tío se puso muy enfermo y Juan Diego salió en busca de un sacerdote porque se estaba muriendo. Cuando iba de camino, la Virgen de Guadalupe se le apareció de nuevo. Juan Diego se disculpó por no haber llevado las flores y le explicó la enfermedad de su tío. Esto hace que la Santísima Virgen María le dice, bueno, no estoy aquí, que soy tu madre, en quien tú puedes confiar y que yo me cuido de ti y me preocupo por ti. Entonces no te preocupes, tu tío Juan Bernardino ya ha sanado. La curación milagrosa de su tío fue la segunda señal. Luego, el 12 de diciembre de 1531, Juan Diego fue al arzobispo con las rosas de la colina, envueltas en su tilma. Cuando el indio Juan Diego se presenta nuevamente ante el arzobispo, Fray Juan de Zumárraga, pues le presenta la señal de las rosas y a la hora de mostrárselas, ¿no?, abrir su ayate, su tilma, entonces las flores caen y milagrosamente aparece esta imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe. La imagen de la tilma, que representa a la Virgen de Guadalupe con tez olivastra y vestida de princesa azteca, provocó muchas conversiones al catolicismo entre los indígenas. Digamos que María Santísima se adelantó a lo que hoy estamos hablando de la nueva evangelización. O sea, presentando el Evangelio de Cristo de una forma nueva. Los 3 signos hicieron posible la construcción de la iglesia donde indicó la Virgen de Guadalupe. Hoy es una gran basílica que custodia la tilma de Juan Diego. A veces los padres ponen nombres extraños a sus hijos. Les ponen el nombre del protagonista de la última novela o del futbolista que en ese momento brilla más. Sin embargo, el nombre es importante y define de alguna manera a la persona. Ante estas modas pasajeras hay que buscar aquellos nombres que puedan servir a los hijos también de orientación para su vida cristiana. Esto es lo que pretende una aplicación que se ha creado para ayudar a los padres a elegir el nombre de sus hijos. Estas 3 nuevas aplicaciones hacen mucho más fácil la difícil decisión de los padres de elegir el nombre de sus hijos. Un nombre ligado a un santo cristiano que le acompañará durante toda su vida. La primera aplicación se llama Nombres de Santos para tu bebé. Así los futuros padres pueden elegir entre más de 1000 nombres de santos católicos. La aplicación da información sobre cada uno de estos santos, el día de su fiesta o de qué son patrones. En esta misma línea está la segunda aplicación titulada Santos Patrones, que permite consultar la historia de cada santo. La tercera se llama Nombres para la Confirmación. Se dirige a jóvenes que van a recibir este sacramento y que quieren tomar como segundo nombre el de un santo, que les servirá como modelo. Pasamos al bloque nacional. En primer lugar, damos un repaso al tema de la defensa de la vida en nuestro país. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que el Gobierno presentará su proyecto de reforma de la ley del aborto en un periodo de tiempo breve e insiste en que hay un equipo que lleva los trabajos muy avanzados para cumplir con este compromiso del Ejecutivo. Gallardón ha explicado que se llevará a cabo en las líneas que se han venido explicando y en función de los compromisos que se adquirieron con los ciudadanos en el último proceso electoral. Derecho a Vivir aplaude la reforma aunque la considera insuficiente. Su portavoz, la doctora Gador Joya, subraya: nuestra meta es el aborto cero, porque la mejor reforma de la ley del aborto es la que reconoce, protege y defiende el derecho a la vida erradicando el aborto, que siempre es la cruel eliminación de un ser humano indefenso, una tragedia para la mujer y un negocio sin escrúpulos. Derecho a Vivir tiene previsto lanzar en 2013 en toda España una campaña de charlas sobre el aborto para dar a conocer su realidad.
En este sentido, la doctora Gador Coya ha manifestado que el mejor aliado del aborto es la ignorancia. Nuestro peor enemigo como defensores del derecho a vivir es la ignorancia y nuestra lucha más eficaz para acabar con el aborto es acabar con la ignorancia. La ignorancia mata. Si acabamos con ella, acabaremos con el aborto. Solo quien es realmente consciente de que el aborto es la muerte cruel y violenta de un ser humano se opone realmente a él. Por ello, este fin de semana en el Hotel NH Eurobuilding de Madrid está Derecho a Vivir impartiendo un curso con un doble objetivo: aprender a organizar y dar charlas sobre el aborto y aprender a hacerlo hablando en público siempre con eficacia. Y también Barcelona nos quiere mostrar la trágica realidad del aborto. El próximo 18 de diciembre se inaugura el primer Museo de la Vida, Cidevida, para promover los valores de la vida y defender al ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El museo, que nace con vocación pedagógica, se ubica en las instalaciones de la parroquia de la Madre de Dios de la Medalla Milagrosa. Toda la exposición tiene carácter científico y el equipo directivo está formado y dirigido por profesionales de prestigio, catedráticos, médicos, abogados y artistas, entre otros. Estarán presentes personalidades que avalan el contenido científico de la exposición, como la doctora Mónica López Barahona, miembro del Consejo Directivo de la Pontificia Academia de la Vida y directora de la Cátedra Jérôme Lejeune, y el doctor César Nombela Cano, catedrático de Microbiología y académico de la Real Academia de Farmacia. Aasif Masih, marido de Asia Bibi, la cristiana condenada a muerte en Pakistán, acusada falsamente de blasfemia, llegó este martes a España junto con su hija mayor con motivo de la ceremonia de entrega de los premios Hazte-Oír 2012, uno de los cuales ha recaído en Asia Bibi como símbolo de la libertad religiosa. Ignacio Arzuaga, presidente de hazteoir.org, los recibió en el aeropuerto de Madrid y los está acompañando en su intensa agenda de actividades, orientadas a que se conozca más el caso de Asia Bibi y a concienciar sobre la importancia de la libertad religiosa en el mundo. Libertad para Asia Bibi es el grito desesperado de la familia de esta mujer pakistaní de 47 años de edad, condenada por la ley islámica a morir en la horca por blasfemia. Su marido y una de sus hijas se encuentran estos días en España para recoger en su nombre el premio Hazte-Oír 2012 en reconocimiento a su lucha por la libertad de conciencia. Asia Bibi es católica como su esposo y sus 5 hijos. En 2009 fue encarcelada tras ser denunciada por unas campesinas que le acusaban de contaminar el agua que bebían por tocar el recipiente con sus manos, que consideran impuras por ser cristiana. En noviembre de 2010, Bibi fue condenada a morir en la horca, ejecución que está pendiente de un recurso ante un tribunal superior, y debido a que algunos clérigos musulmanes han puesto precio a su cabeza, permanece encarcelada en un módulo de aislamiento para evitar que sea asesinada. Su marido cree que la presión internacional puede ayudar a liberar a su mujer y ha pedido asilo al gobierno español porque en caso de salir en libertad, su vida peligraría en Pakistán. El caso de Asia Bibi ha provocado un movimiento internacional de repulsa contra su condena e incluso el Papa Benedicto XVI ha pedido su puesta en libertad, mientras que en Pakistán han sido asesinados un gobernador y un ministro por ponerse de su lado. El jueves, acompañados de Ignacio Arzuaga, han pedido al gobierno español que inicie las acciones diplomáticas necesarias para lograr el estatus de asilo político para Asia Bibi y su familia. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, se ha interesado por el estado de la detenida, ha manifestado su solidaridad y ha reiterado el apoyo de España a su causa. Arzuaga ha declarado que el secretario de Estado al final de la reunión ha apuntado que no le cabe ninguna duda de que le van a conceder a Asia Bibi el asilo político en España. La educación en España. El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que la asignatura de religión es un derecho de los padres católicos y no católicos que está reconocido en la Constitución española, y ha añadido que los obispos esperan que la nueva reforma de la Ley de la Educación, a diferencia de la legislación vigente, facilite plenamente el ejercicio de este derecho. Además, ha subrayado que la clase de religión es una asignatura de libre opción, que no impone nada a nadie, y que según los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, debe darse de tal modo que su estatuto sea equiparable de las asignaturas fundamentales. Por otra parte, el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reicplá, ha denunciado este miércoles que el Estado ha ido sustrayendo la misión propia de la familia en el ámbito de la educación, un derecho que pertenece a los padres y que ha provocado una de las grandes crisis que vive España. El prelado ha afirmado además que el matrimonio no es un invento cultural, ni del hombre, sino que su autor es Dios, y ha reivindicado la importancia de la figura paterna y materna para los hijos.
España se encuentra sumida en una profunda crisis económica que ha condenado a millones de españoles al desempleo y la desesperación. Casi 5 millones de personas se encuentran en el paro y son muchos los españoles que dependen de la solidaridad de los demás para poder sobrevivir. En estas circunstancias, los datos sobre el número de españoles que se definen como católicos publicados por el Centro de Investigaciones Científicas en el mes de noviembre resulta sorprendente. El 72,4% de los encuestados se declara católico, lo que representa 1,6 puntos porcentuales más que en noviembre de 2010. Jaume Mistral, presidente de la Fundación Prou, considera que con la crisis puede haber gente que se ha hecho profundas preguntas y asegura: mucha gente se ha planteado en estos tiempos esas preguntas, sobre todo porque se han decepcionado por cómo funciona el sistema, ese que nos decía lo que había que hacer y que ahora nos dice que nada se puede hacer. Desde esta institución trabajan con el convencimiento de que la salida del pozo pasa por poner la confianza en Dios. Son muchos los que se acercan a la Iglesia Católica para recibir la ayuda material necesaria para hacer frente a sus crisis personales. La última memoria de Cáritas reveló que más de 1 millón de personas fueron atendidos por los programas de acogida y asistencia básica. Pero las personas que acuden a la Iglesia no solo encuentran ayuda material, sino también espiritual. Y es que no hay que olvidar que esta crisis no es tan solo material. La Iglesia no ceja en su empeño de recordar que también se está inmerso en una crisis de valores, una crisis de fe. Santa Sede. Como estaba previsto este miércoles después de la audiencia general y en el día en que la Iglesia ha celebrado a la Virgen de Guadalupe, el Papa introdujo personalmente en su Twitter la primera de sus comunicaciones en esta red social. Benedicto XVI ya es usuario de Twitter, @pontifex_es. En su primer tuit dijo que se alegraba por unirse al resto de usuarios de la red social y agradeció la buena acogida. Y es que en ese mismo momento, con sus 8 cuentas en diferentes idiomas, superaba el 1 millón de seguidores. Los usuarios también han mostrado interés por el primer tuit del Papa, y en pocos minutos lo han retuiteado más de 20.000 personas. En inglés más de 11.000 personas y en español cerca de 4.000. Benedicto XVI no ha esperado mucho para responder algunas preguntas enviadas por los usuarios a través del hashtag #AskPontifex. ¿Cómo podemos vivir mejor el año de la fe en nuestro día a día? El Papa responde: dialoga con Jesús en la oración, escucha a Jesús que te habla en el Evangelio, encuentra a Jesús presente en el necesitado. En la presentación del Twitter del Papa el pasado 3 de diciembre en la Sala Estampa Vaticana explicaron que con esta iniciativa el Papa invita a los católicos a ser activos en Internet y que escribirá reflexiones sobre la fe. Este momento en el que Benedicto XVI envía su primer tuit acompañado por 5 jóvenes de los 5 continentes pasará a la historia de la comunicación de la Iglesia. El nuevo bibliotecario de la Santa Romana Iglesia y responsable del Archivo Secreto Vaticano es ahora un arzobispo francés que está desempeñando el oficio con el que soñaba Benedicto XVI. Así nos lo cuenta. Este es el nuevo bibliotecario de la Santa Romana Iglesia y responsable del Archivo Secreto Vaticano. Se llama Jean-Louis Bruguet, es francés y tiene 69 años. Ocupa precisamente el cargo que Joseph Ratzinger pidió en 3 ocasiones a Juan Pablo II para terminar sus años. Cuando me invitó el Papa, el 30 de abril, me hizo una pequeña confianza. Antes de ser elegido Papa, él quería ser bibliotecario de la Iglesia. Y ahora, naturalmente, este sueño no lo puede realizar. Entonces me dijo él, quisiera realizar este sueño a través de su persona, a través de usted. Y es que la Biblioteca Apostólica Vaticana y el Archivo Secreto Vaticano son más que sus 54 kilómetros de libros y 92 kilómetros de estanterías. Nos encontramos en el corazón, en el centro de la memoria de la Iglesia, pero también de la memoria de una buena parte de la humanidad. Según Jean-Louis Bruguet, las funciones de la Biblioteca Apostólica Vaticana tienen unos objetivos que pasan por la conservación, la investigación y una tercera meta, poco conocida pero fundamental, que él llama una diplomacia escondida. El Vaticano se ha vestido estos días de Navidad mexicana. Con ocasión de la celebración de la Virgen de Guadalupe, patrona de las Américas, este miércoles Benedicto XVI tuvo un saludo especial para la comunidad de México. Michoacán le regaló al Papa, entre otras cosas, un Belén de artesanía típica precolombina.
El Estado mexicano de Michoacán ha regalado un espectacular Belén artesanal al Papa. Las figuras de Jesús, María y José, los pastores y los Reyes Magos, esculpidas con los rasgos típicos de la etnia indígena purépecha y ataviados con los trajes tradicionales de Michoacán, adornaron el aula de Pablo VI del Vaticano. Mariachis, representantes del Estado de Michoacán, los propios artesanos que han construido el Belén y hasta una cocinera de comida tradicional viajaron hasta el Vaticano para traer el sabor tradicional de México. Es una gran emoción traerle a su santidad nuestra música, nuestros cantos, nuestra danza, nuestra gastronomía, lo que somos, lo que sentimos. Somos un pueblo lleno de colorido, somos un pueblo lleno de vida. Esos colores hablan de la vida que fluye dentro de nosotros, vida que no es otra cosa más que la vida misma que nos entregó Santa María de Guadalupe. El Papa se acercó hasta el Belén de cera, que estaba colocado en un portal que imitaba un patio mexicano, para bendecirlo. Pero no fue el único regalo. Los mexicanos además trajeron otro Belén, hecho con pasta de caña, que se colocó en los museos vaticanos, una cruz de cerámica o una virgen indígena. También quisieron honrar al Papa con la comida típica mexicana. Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero meditar sobre las etapas de la revelación que se nos muestran en las Escrituras y que tienen su culmen en el adviento de nuestro Señor según la carne. El Evangelio que hemos escuchado nos recuerda: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Desde Cristo la historia se ilumina, mostrándonos una presencia que le da significado y la abre a la esperanza. La palabra de Dios nos invita a hacer memoria de los hechos narrados en ella, a verlos como historia de la salvación. Son hechos que han transformado a Israel, lo han llamado a servir a Dios y a testimoniarlo en medio a los otros pueblos. Al celebrarlos, el pueblo los actualiza y los hace presentes. En el Catecismo de la Iglesia Católica podemos releer sintéticamente esas etapas para profundizar en el proyecto de salvación que Dios dirige a todos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el Congreso Internacional promovido por la Pontificia Comisión para América Latina, así como a las autoridades civiles y eclesiásticas, a los numerosos fieles de Estado de Michoacán, México. Bienvenidos, que desde esa amada tierra han querido ofrecerme este hermoso artesanal. Muchas gracias. Que Nuestra Señora de Guadalupe vele para la noble nación mexicana. Gracias. Y conceda unidad, justicia, concordia y paz. Dirijo también un afectuoso saludo a los demás grupos provenientes de España y otros países latinoamericanos. Exhorto a todos en este tiempo de Adviento a dedicarse a la lectura de la Biblia para recordar la obra de Dios en medio de su pueblo y testimoniar su presencia viva en el mundo. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. Radio HM 88.9 FM. Te mantenemos informado.